Bien, bien. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a terminar esta parte. A ver, aquí. Ok. Bueno. Me dicen si la ven o no la ven. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Permítanme tantito. Voy a tomar un poquito de agua. Es que estaba un poquito ronco. Es que estaba con la idea de que hoy era lunes, pero no, hoy es martes. Entonces nos toca clase hoy. Esfuerzos y movimiento de dislocación. Bueno, ya habíamos comentado anteriormente que existe un deslizamiento de cristales, debido a que se presentan esfuerzos cortantes, puede ser por temperatura, puede ser por una carga de tensión, como está ahí indicado en la figura. Si yo, por ejemplo, aplico una carga de tensión, genero esfuerzos cortantes. Genero esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes pues van a producir un deslizamiento de los cristales, o sea, de los planos cristalinos. Ya vimos que los planos cristalinos, son planos preferenciales de los materiales, propios de los materiales de la estructura cristalina. Entonces, para saber por qué resisten o por qué se fracturan los materiales, es necesario saber los planos de deslizamiento, así sea cemento, adobe, paja, plástico, acero, aluminio, titanio, cromo, níquel. Entonces, cuando yo aplico una tensión, mientras yo no rebase, aunque yo la someta a una condición dentro del rango elástico, ya estoy modificando o alterando la estructura cristalina. ¿Cómo no se llega a deslizar ya no se llegan a deslizar los cristales? Lo que sucede es que los enlaces que forman las moléculas, los enlaces atómicos, los enlaces atómicos como los enlaces covalentes, los enlaces metálicos, se empiezan a modificar, pero no se producen dislocaciones, porque acuérdense que el deslizamiento de los cristales está también en función de la producción de cristales, ¿sí? De la producción de deslizamientos, ¿sí? O sea, los cristales, el deslizamiento de los cristales, pues produce dislocaciones, y las dislocaciones pues contribuyen al movimiento de esas, ¿cómo se dice? De esas dislocaciones, ¿no? Ya vimos los mecanismos de dislocación. Entonces esas dislocaciones producen esos deslizamientos en los cristales, o producen deslizamientos en los cristales. Obviamente, si hay un solo cristal, pues es más difícil que se produzca un deslizamiento. Por eso los álabes
monocristales o de tipo monocristalino son mucho más resistentes que los otros álabes que no son monocristalinos, ¿sí? Entonces, como se menciona aquí, la tensión aplicada puede producir tales esfuerzos. Ajá. Los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes, también mencionamos que había planos preferenciales de deslizamiento de cristales. Perdón. Entonces, cuando aplico la tensión, como está aquí, pues empieza a dar un deslizamiento en los planos cristalinos con ciertas direcciones que dependen de la estructura cristalina, que puede ser FCC o BCC o HCP. ¿Cuál es la estructura cristalina más propensa o que tiene mayor número de direcciones de dislocación? FCC. La FCC, muy bien. Entonces, la FCC, pues la comparten o la tienen varios materiales. ¿Qué materiales tienen la estructura FCC? Pues aquí están el cobre, el aluminio, el níquel, la plata, el oro, que son cúbicas centradas en la cara, y su plano preferencial de deslizamiento es de 111 o su dirección de deslizamiento es de 1 menos 1, 0, y el número de sistemas deslizantes son 12. Pero, por ejemplo, está el hierro alfa, el wolframio, el molibdeno, que es cúbico centrado en el cuerpo, que tiene un plano de deslizamiento 110, pero su dirección de deslizamiento preferencial es menos 111. Ajá. Y también tiene 12 sistemas de deslizamiento. Luego tenemos el hierro alfa con el potasio, ¿no? Ay, no me acuerdo del K. Ahorita se me olvidó el elemento químico K. No me acuerdo. Bueno, tiene su plano. Bueno, el anterior no habíamos mencionado que tiene un plano de deslizamiento 211 y su dirección de deslizamiento es menos 1. O sea, el hierro alfa con el wolframio tiene 12 sistemas de deslizamiento. El hierro alfa con el K. No me acuerdo cuál es el K. A ver. Sí, es el potasio, profe. Sí, es el potasio, ¿verdad? Sí, ya lo busqué en Google. Sí, es el potasio. Ya en mi mente no me falla, nada más que yo luego dudo de mi mente. Gracias. Que tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es 3, 2, 1, y su dirección de deslizamiento es menos 1, 1, 1, y además tiene 24 sistemas de deslizamiento. O sea, es muy fácil a crear dislocaciones, muy propenso a crear dislocaciones o a que se produzcan dislocaciones en él. Luego viene el sistema hexagonal compacto, que viene el cadmio, el zinc, el magnesio, el titanio y el berilio, que tiene su plano de deslizamiento en 0001, su dirección de deslizamiento 11-20, y tiene 3 números de sistemas de deslizamiento.
Y luego viene el titanio, magnesio y circonio, que tiene un plano de deslizamiento 1, 0, 1, menos 1, 0, perdón, y una dirección de deslizamiento 1, 1, menos 2, 0, y solamente tiene 3 sistemas de deslizamiento. Luego viene el titanio y el magnesio, que tiene un plano de deslizamiento 1, 0, menos 1, 1, y direcciones de deslizamiento 1, 1, menos 2, 0. Entonces, tarea: dibujar tanto los planos de deslizamiento para estos elementos o para estos metales y su dirección de deslizamiento. Solamente estas dos. Los otros 12, pues, tendrían que repetir los 12 sistemas de deslizamiento. ¿Cuáles eran? Entonces, nada más, ¿Cuáles eran? por eso, me van a dibujar el cúbico centrado con su... Este ya lo tienen, acá está, vean. Aquí ya está. Este es el plano 1, 1, 1. ¿Sí? Y la dirección de deslizamiento es 1, 1, 0. Entonces quiero que me dibujen bueno, aquí es 1 menos 1, 0. Quiero que me dibujen para las demás, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos, los 6 planos de deslizamiento y las direcciones de deslizamiento. ¿Sale? Para mañana. Mañana es el examen, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver. Estábamos aquí en los planos de deslizamiento, ¿sí? Y vemos que al descomponerlos en esfuerzos cortantes, los esfuerzos cortantes resultantes van a ser la cara o la fuerza en la cara, en la superficie Fs, la fuerza en la superficie, que aquí está, entre el área de la superficie. En este caso, el área de la superficie es un área elíptica. Esta área de la superficie elíptica nos va a dar una resultante que va a ser el esfuerzo cortante resultante. Ajá, porque va en la dirección del deslizamiento, por eso viene Fs. Fs quiere decir fuerza en el plano de deslizamiento. Y luego viene una normal al plano de deslizamiento, que es Ns. Esa superficie normal, obviamente, pues va a tener también esfuerzos que van a actuar sobre la otra cara. Ajá. O sea, la cara opuesta a esta, que bueno, se supone que es toda la cara la que se está moviendo junto con la superficie. Aquí tenemos una fuerza de tensión. El esfuerzo de tensión es la fuerza externa que se está aplicando, sometiendo a tensión esta barra, dividida entre su área de sección transversal, su área A, una área de sección transversal. Y el esfuerzo cortante en la parte de abajo para que esté en equilibrio, o sea, la parte de abajo se queda en equilibrio, y viene el esfuerzo cortante de este lado, que va a ser igual a la fuerza en el plano de deslizamiento entre el área del plano de deslizamiento. Ajá. Y entonces, de esa manera, nosotros ponemos en equilibrio estos planos de deslizamiento. Ajá. Y aquí, bueno, aquí vemos que hay una relación de lo que yo les estaba mencionando, una relación entre el esfuerzo tensión, el esfuerzo de tensión y el esfuerzo cortante resultante. El esfuerzo cortante resultante, pues es Fs, y el área, dividido, entre el área AS, que es el área del plano de deslizamiento o área de deslizamiento, tiene una componente que depende del ángulo lambda, entre Fs y lambda, y luego tiene una normal entre lo que viene siendo la superficie, y es el ángulo entre el área de la sección transversal A,
entre la normal S, NS, entonces, o la perpendicular a la superficie S, o la superficie de deslizamiento. Entonces, tenemos A, que es la color rosita, con rojo, la letra en rojo, y la flecha en rojo, que es el área de la sección transversal donde actúa el esfuerzo. Y entonces, pues existe una relación entre el esfuerzo de tensión y el esfuerzo cortante resultante. Entonces, aquí la nota que la dejé desde el principio es que, por definición, lambda es el ángulo entre la dirección del esfuerzo, sigma, y la dirección del deslizamiento. Ajá. Ese es lambda, es un ángulo entre el esfuerzo de tensión y la fuerza en la dirección del deslizamiento. Phi es el ángulo entre la normal, ¿sí? La normal y la dirección del esfuerzo de tensión, o sea, sigma. Ajá, ¿por qué sigma? Tiene esta dirección, la dirección en color rojo. Entonces, podemos concluir que el esfuerzo resultante, si sustituimos aquí la relación Fc es igual a F coseno de lambda entre AS, que es A coseno de phi, pues me va a dar F entre A, es el esfuerzo que tengo yo aquí, el esfuerzo de tensión, el esfuerzo de tensión por el coseno de lambda por el coseno de phi. Entonces, esta es la relación que existe entre el esfuerzo cortante resultante y el esfuerzo normal. Hay dos ángulos, coseno de lambda y coseno de phi. Lambda es este es el que los dos ángulos nos interesan, pero más el ángulo lambda, porque el ángulo lambda nos da el ángulo entre el plano de deslizamiento y la fuerza de tensión que yo estoy aplicando. Y phi me da el ángulo entre las áreas, entre el área donde se está aplicando el esfuerzo de tensión y la perpendicular a el área de deslizamiento. Entonces, ahí lambda es el ángulo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque entonces yo ya encontraría la dirección de deslizamiento. Lambda es el ángulo de la dirección de deslizamiento con respecto a la carga de tensión. Entonces, se supone que lambda yo ya lo puedo conocer por la tarea que yo les dejé. Estableciendo las direcciones. Entonces, aquí tenemos que vamos a comparar para que se empiece a dar la dislocación, la condición para la dislocación o para el movimiento de la dislocación es que el esfuerzo cortante resultante o que resulta o que se produce por el esfuerzo de tensión debe de ser mayor que el esfuerzo cortante de la sección transversal. Entonces, así podemos decir que el esfuerzo resultante o el esfuerzo cortante resultante debe ser mayor que el esfuerzo de la superficie de dislocación del cristal. Entonces, la orientación del cristal se puede hacer fácilmente para dificultar el movimiento de la dislocación. Entonces, vemos que el esfuerzo resultante ya sabemos que es igual al esfuerzo de tensión aplicado por el coseno de lambda por el coseno de phi. Entonces, aquí, por ejemplo, el esfuerzo resultante
el esfuerzo cortante resultante es igual a 0 si lambda valiera 90 grados. Si lambda valiera 90 grados, entonces vamos a tener que no hay esfuerzos cortantes en esa dirección. Bueno, este esfuerzo crítico de deslizamiento típicamente está entre 10 a la menos 4 gigapascales a 10 a la menos 2 gigapascales. Está en ese rango. Ajá. Ahora vamos a ver qué sucede si hay un ángulo lambda de 45 grados y un ángulo phi también de 45 grados. Obviamente aquí phi pues vale 0 grados, ¿no? Porque dijimos que phi era el ángulo entre el área de deslizamiento y el área de la sección transversal. Entonces, o bueno, la normal a la dirección del área de deslizamiento. Entonces aquí phi vale 0, y entonces aunque es 1, pero si lambda es 90, entonces es 0 por sigma y por 1, entonces quedaría 0. Pero en el caso del plano a 45 grados, donde lambda vale 45 y phi vale 45, el coseno de 45 pues es 1 sobre raíz de 2, y el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, entonces queda 1 sobre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, me da un medio. Entonces quiere decir que el esfuerzo resultante, del esfuerzo cortante resultante, va a ser igual a sigma sobre 2. ¿Se acuerdan del círculo de Moore? Cuando nosotros nos dimos cuenta que el esfuerzo cortante máximo se daba en sigma sobre 2. ¿Sí se acuerdan o ya se olvidaron? Bueno, entonces esto es porque el plano de deslizamiento crítico para los cristales es de 45 grados. Y bueno, finalmente vamos a ver si hay un plano de deslizamiento cuando phi vale 90 grados. Pues no, vale 0 el esfuerzo cortante, porque coseno de 90 grados es 0 y coseno de lambda sería 0, bueno, 1, y aunque sigma es diferente de 0, pero al multiplicarlo por el coseno de 0, de 90 que es 0, pues me da un esfuerzo cortante resultante igual a 0. Ajá. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál es el esfuerzo cortante crítico? ¿Cuánto vale el esfuerzo cortante crítico? Jóvenes, no sean así, por favor. Jóvenes, ¿cuál es el esfuerzo cortante crítico? Sí, perdón, ¿cuál es el crítico? Ahorita, díganme. Caramba. ¿Es de sigma entre 2? No, sí, lo están viendo. Ya se los dije. Se los acabo de decir hace rato. Pues es el que está ahí, ¿no? Siempre es sigma sobre Típicamente. 2. ¿Es sigma sobre 2?
Exacto, es sigma sobre 2, porque ese va a ser el máximo. ¿Se acuerdan del círculo de Moore? Cuando vimos los esfuerzos en las direcciones X, Y y Z, y cuando vimos los esfuerzos principales, ¿dónde está el esfuerzo cortante máximo? A 45. En el círculo de Moore. Es el radio del círculo, porque ese radio, si yo lo prolongo, lo proyecto a 90 grados sobre el eje vertical, en el círculo de Moore, me dice que ese es el esfuerzo máximo. Y si yo tengo sigma 1, sigma 2, y bueno, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 valen 0 y sigma 1 vale el valor máximo, entonces el radio será sigma sobre 2, ¿sí? En referente a los esfuerzos principales. Y por círculo de Moore, sí, ya el círculo de Moore me estaba diciendo algo de los materiales. Los materiales actualmente se están haciendo materiales avanzados. Los materiales avanzados son aquellos que pueden resistir una carga y son ligeros. Vean, por ejemplo, ahorita el material que ha tenido un boom explosivo, que es famosísimo, tan famoso como Luis Miguel. ¿Cuál es ese material? Famosísimo. ¿El grafeno o cuál? Exactamente, Alexis Franco. El grafeno es un material que ha tenido en los últimos 10, quizá 20 años, no, 15 años, 10, 15 años, un boom tremendo. ¿Por qué razón? Pues porque resiste mucho. ¿Y dónde mido la resistencia? ¿O cómo cuantifico como ingeniero la resistencia? Pues con el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo me dice qué tanto resiste un material. Por eso aquí estamos peleándonos con los esfuerzos. O sea, tanto conocimiento de planos de deslizamiento, de dislocaciones, ¿para qué creen? ¿Para perder el tiempo? Para calcular el esfuerzo. Cuando tú hablas de esfuerzo, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si a un Lego, bueno, a una persona de la calle, le dice, porque el Lego lo van a confundir con el juguete, Lego, de armado. Si alguien de la calle les pregunta, ¿por qué no resistió? ¿Por qué se fracturó? ¿Qué le van a decir ustedes? Ya lo está intuyendo, ¿eh? Está hablando ya de resistencia la persona. ¿Por qué no resistió? ¿Por qué no aguantó? En lenguaje llano, ¿no? Estamos hablando en lenguaje llano. ¿Por qué no aguantó? ¿Por qué no resistió? Pues porque el esfuerzo fue ¿qué? Mayor. El esfuerzo normal, este esfuerzo de tensión, produce esfuerzos cortantes. No hay esfuerzos cortantes a 0 grados por esta relación que yo tengo en color azul en la parte de abajo, donde dice tau R es igual a sigma coseno de lambda coseno de phi. Entonces, no hay esfuerzos cortantes perpendiculares a sigma, pero sí hay esfuerzos cortantes a 45 grados debido a sigma. Ajá. Y no hay esfuerzos cortantes en la dirección del esfuerzo. ¿Sí? No hay esfuerzos cortantes resultantes. ¿Sí? En una viga, por ejemplo, ustedes les tracen el diagrama de cortante, y el diagrama de cortante, pues es el cortante debido a la flexión. Pero es que en flexión la condición es distinta, porque en flexión, hay tanto tensión como compresión. Entonces también ahí hay planos cortantes, ¿sí? Que también van a aparecer a sigma sobre 2.
Ajá. De hecho, pues ustedes lo pueden ver. Una viga simplemente apoyada con una carga transversal al centro del claro de la viga, pues les da que es F/2, el cortante máximo. Y entonces ahí el cortante es, el tau es igual al cortante sobre el área. Entonces, independiente, aquí, por ejemplo, pues no estamos viendo para nada el área, bueno, salvo que en el sigma, en el esfuerzo de tensión, sí se involucra el área de la sección transversal. Y en la viga, pues la viga actúa con una carga perpendicular a la superficie, pero paralela a la sección transversal de la viga. Ajá. Entonces, también hay esfuerzos cortantes. Bueno, vamos a continuar con este ejemplo sencillito de esfuerzos críticos cortantes. Ajá. O esfuerzos cortantes críticos. Ajá. Entonces, el esfuerzo cortante crítico es igual a sigma sobre 2. Acuérdense. Con un ángulo lambda, ¿qué dijimos que era el ángulo de qué? Lambda era el ángulo entre la dirección de el stress direction y el slip direction. A ver, en español, por favor. Stress direction era el La dirección del esfuerzo. No, lambda es el ángulo entre qué y qué. Ya lo dijo su compañero, pero lo dijo en inglés. es que lo anoté en inglés. ¿Y qué es el slip direction? El plano era la dirección del plano, ¿no? Sí, el plano de deslizamiento. El plano de deslizamiento. ¿De quién? ¿Quiénes se deslizan? ¿Los esfuerzos? ¿O quiénes se deslizan? Pues la estructura cristalina. Exactamente, los cristales, la estructura cristalina. Ya hablé del álave monocristal. ¿Sí? Ahora imagínense el concreto pues es lo más barato de hacer. Pero si hubiera un material ligero que tuviera pocos planos de deslizamiento, pues pocas deslizamientos. Entonces ahí viene el material más famoso, el grafeno, ¿sí? Por eso es que es tan famoso el grafeno. ¿Y qué estructura tiene el grafeno? Pues sí, hexagonal. Ajá. Entonces, ven, vamos a regresarnos porque, me fallan. Se dice rápido. Aquí está. Hexagonal compacta tiene el menor número de sistemas de deslizamiento. Tiene 3, por ejemplo, el cadmio, el zinc, el magnesio, el titanio y el berilio. Tiene 3, sí, van a decir, pero abajo también tiene 3, sí, el titanio, el magnesio y el circonio. Pero luego el titanio y el magnesio en unas direcciones, sí, o en unas condiciones, tiene un plano de deslizamiento 6. Acuérdense el diagrama de fases. ¿Cuántas fases tiene un material? ¿O cuáles son los estados de la materia, pues, para que sea más básico? 3. 3 más el del plasma, ¿no? Que es excepcional. Son sólido, líquido y gaseoso, pues ahí están los 3 estados, dependiendo de en qué condición se encuentre el titanio, porque el titanio aparece arriba, aparece en medio y aparece abajo. Entonces, nadie me preguntó por qué el titanio aparece en 3. También el magnesio, ¿no? También el
el magnesio, efectivamente. ¿Por qué aparecen 3 y son direcciones de planos de deslizamiento? Pues porque depende de con quién se alió, ¿sí? Y con quién, por ejemplo, aquí se está aliando solamente titanio y magnesio. Titanio, magnesio y circonio. Luego calcio, magnesio, titanio y berilio, solos, pues tienen esta estructura hexagonal compacta y su plano de deslizamiento y su dirección de deslizamiento. Entonces, también depende de las fases. Si son fases, por ejemplo, aquí estamos hablando de la fase alfa del hierro. Sí, no estamos hablando, perdón, hay hierro alfa, hay hierro beta, hay hierro gamma. Esas son las fases de los líquidos, es que estaba pensando en líquido, gaseoso y sólido. No, hay fases alfa, beta y gamma que dependen de la temperatura. La temperatura nos puede modificar la estructura cristalina. Acuérdense cómo se va haciendo el monocristal en el álave, cómo se va formando o cómo se forma, o cómo el ser humano forma, porque ese no existe en la naturaleza. Lo va formando por metalurgia de polvos y va dejando que se enfríe lentamente a fin de que solamente exista un solo cristal. Y entonces, pues ese álave se hace muy resistente a la temperatura. Ya ven, jóvenes, todo eso que no se les olvide. Bueno, generalmente, ¿cuál es la generalidad? Bueno, vamos a descomponer los esfuerzos cortantes a un máximo, en este caso en lambda, o los esfuerzos cortantes se descomponen en un máximo a 45 grados, que en este caso es sigma, y ahí están el esfuerzo cortante crítico del plano de deslizamiento, es igual al esfuerzo de fluencia, sigma y, no quiere decir que sea en la dirección y, sino es yield de esfuerzo o de fluencia, esfuerzo de fluencia entre 2 para que haya una dislocación o un movimiento de dislocación en un solo cristal, ¿no? O en la dirección del cristal. Entonces, ese es el esfuerzo crítico o el esfuerzo crítico cortante. Porque es critical shear stress, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo determinamos los ángulos phi y lambda para el deslizamiento en cristales? ¿Sí? Solo para los cristales X o cristales individuales es fácil, pero no para los cristales o para los materiales que no son monocristales, ¿sí? Entonces, phi y lambda son ángulos que son, que se dan o se presentan cuando hay una fuerza de tensión, y representan pues la dirección y la normal, la dirección de dislocación y la normal al plano de deslizamiento, ¿sí? Entre el ángulo de la dirección de tensión y el ángulo de la dirección de deslizamiento, ¿sí? Obviamente que ya mencionamos que esta dirección de los planos de deslizamiento dependen del material. Entonces, en general, para estructuras cúbicas, los ángulos entre las direcciones están dados por la siguiente fórmula. Theta, que no es phi y lambda,
va a ser igual al arco coseno de U1 por U2, B1 por B2, W1 por B2, W2, perdón, entre la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más B1 al cuadrado más W1 al cuadrado por U2 al cuadrado, B2 al cuadrado y W2 al cuadrado, raíz cuadrada. Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, con eso podemos determinar teta, y a través de teta podemos determinar lambda y phi, o phi y lambda. Dice entonces que para los metales comparamos los sistemas del deslizamiento, que son normales al plano de deslizamiento, en la dirección con los índices exactos de cada plano. O sea, donde U, B y W son las direcciones de los ángulos del plano de deslizamiento. O sea, acuérdense que siempre son triadas. Aquí es una triada, U1, B1 y W1 es un vector, y el otro vector es U2, B2 y W2. Ajá, aquí están abajo los vectores, las direcciones de los vectores. Entonces, yo estoy encontrando un ángulo entre esos dos vectores. Entonces, para cuando se tiene la tensión o la dirección de la tensión aplicada, se pueden determinar los valores de phi y lambda, ¿sí? Para encontrar una ecuación que determine el plano de deslizamiento, pues se espera en esa dirección y yo encuentre un esfuerzo cortante resultante. O conociendo el esfuerzo cortante resultante, yo puedo determinar en dónde voy a encontrar o dónde se va a encontrar ese plano de deslizamiento. Ajá. Bueno, aquí vemos que el movimiento de deslizamiento en policristales, aquí tenemos varios cristales. Ajá, entonces, será más resistente, aquí se me movió esta cosa. Uy, se movió la fotografía. Ya sé por qué se movió. Bueno, ahí está. Ok, entonces, como se dice, en materiales policristalinos son más fuertes donde las fronteras de grano producen deformaciones. Los planos de deslizamiento y las direcciones lambda y phi cambian de un cristal a otro. Ajá. O sea, lambda y phi yo voy a tener, pues dependiendo de los cristales, cuántos cristales haya, pues van a cambiar esos valores de lambda y phi. ¿Sí? Pero va a haber una tendencia, esa es la ventaja. El esfuerzo cortante resultante va a variar de un cristal a otro. Los cristales con el mayor valor o el valor más grande del esfuerzo cortante se fluirán primero, o sea, llegarán a la fluencia primero porque ya alcanzaron el esfuerzo cortante máximo debido al esfuerzo de tensión sigma que está acá. ¿Sí lo están viendo, sigma? Ajá. Entonces, todo esto lo estamos estableciendo para materiales policristalinos. Los anteriores fueron para materiales cristalinos. Ajá. Entonces, un solo cristal o monocristal o metales monocristalinos. Ajá. Otros pues son menos favorables, o sea, tienen una orientación, menos favorables, y los cristales fluyen y se deslizan, o sea, primero fluyen y después se deslizan. Ajá. Entonces, aquí vemos
¿cuántos cristales tenemos? Bueno, tenemos un cristal aquí. Vean. Ajá. En todo este grano tenemos una estructura cristalina. Aquí tenemos otra estructura cristalina, pero es diferente, porque ya es otro grano. ¿Sí? Entonces, en todo este grano tiene la misma estructura cristalina, todo este grano. Pero acá ya no. Aquí hay otro grano que ya tiene otra estructura cristalina distinta. Y aquí hay otro grano que tiene otra estructura cristalina distinta. Y aquí hay otro grano con otra estructura cristalina diferente. Y aquí hay otro grano con otra estructura cristalina distinta. Entonces, dice aquí que el esfuerzo cortante resultante varía de un cristal a otro. Los cristales con el mayor valor de esfuerzo cortante fluyen primero y finalmente los que están orientados menos favorablemente, los cristales fluirán y después se deslizarán. O sea, primero fluyen o se hacen plásticos o entran al rango plástico y después se produce el deslizamiento. Ajá. Entonces aquí vemos la micrografía, tiene un ancho de 300 micrómetros y es una foto de Bradley National Bureau of Standards o de la Oficina Nacional de Estándares. Ahora el Instituto Nacional de Estándares, el NIST, National Institute of Standards and Technology, en Gettysburg. Ajá. Bueno. Entonces, después de ver el efecto en materiales policristalinos, nosotros podemos decir que cómo se relaciona a la resistencia. O sea, después de que vemos qué efectos tienen en los materiales cristalinos, los planos de deslizamiento, podemos decir que ¿cómo lo relacionamos para la resistencia? Bueno, aquí no me gusta cómo quedó esta diapositiva. Aquí está, vamos a ponerla hasta acá. Cuando una aleación es sobreestresada o se varía la resistencia. O sea, tienen un material dúctil como el cobre, ¿sí? Entonces el material dúctil deja de ser dúctil porque esa ductilidad se pierde, ¿sí? Se sacrifica cuando se sigue sometiendo a tensión y entonces, aunque el material sea dúctil, va a ceder esa ductilidad para primero plastificarse, quedar deformado permanentemente y después fracturarse. Entonces, eso es lo que sucede en materiales policristalinos, ¿sí? Cuando se someten a tensión, por ejemplo, pues sigue siendo dúctil, se está estirando como un chicle, ¿sí? Y entonces llega un momento en que esa ductilidad termina de ser dúctil y deja de ser dúctil para dar paso a un endurecimiento o a una zona de plastificación y después vendría la fractura. Obviamente se alargó bastante
porque es un material dúctil, pero llega un momento en que esa ductilidad pues se termina o se sacrifica y el material en la zona donde dejó ya de ser dúctil ya es más duro. Si ustedes miden la resistencia en alguna de las escalas, sea Rockwell, sea Brinell, ¿sí? Sean las escalas de dureza, van a ver que un material plastificado tiene una mayor dureza, ¿sí? Porque se vuelve más resistente, aunque ya quedó deformado plásticamente, ¿sí? Se vuelve más resistente, pero pues ya no está en el rango elástico. Entonces, en cualquier momento se puede presentar una fractura. Ajá. Es lo que pasa con los materiales. Entonces, la relación entre el movimiento de dislocación y el comportamiento mecánico de los metales es importante para entender los mecanismos de resistencia. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, la relación entre los movimientos de dislocación y el comportamiento mecánico de los metales, o sea, el comportamiento mecánico de los metales, ¿cuál es? Pues que si yo lo someto a tensión, a flexión, a torsión, a compresión, como una columna, por ejemplo, pues tiene una relación, su comportamiento mecánico tiene una relación con los movimientos de las dislocaciones. Ajá. Tiene una relación directa con los movimientos de las dislocaciones, ¿sí? Y eso hace que el material, pues yo sepa en dónde va a ceder o cuándo va a ceder, ¿sí? Y cuándo va a resistir o hasta cuánto va a resistir. Ajá. Ahora, que si yo quiero determinar la vida útil de ese material o de ese elemento estructural, pues yo tengo que hacer un estudio de fatiga, por eso se llama fatiga, porque el material puede ser que no entre en una zona de plastificación, que esté en el rango elástico, pero que se vaya plastificando poco a poco, ¿sí? Y llega un momento en que el material, también los materiales envejecen, ¿no? Envejecen por condiciones de tensión, compresión, seguidas debido a que hay cargas cíclicas, como es el fenómeno de la fatiga. O sea, entonces, esta es la relación entre los movimientos de dislocación y el comportamiento mecánico de los materiales, en este caso de los metales. ¿Sí? Su comportamiento mecánico tiene que ver con el movimiento de los cristales que puedan producir dislocaciones. Ajá. Entonces, la capacidad de un metal para deformarse plásticamente depende, fíjense, es muy importante esta relación, depende de la capacidad de los movimientos para las dislocaciones. Ajá. O la capacidad del material para permitir el movimiento de dislocaciones. Eso es la capacidad de un metal para deformarse plásticamente. O sea, para que se pueda deformar plásticamente, también tiene que tener una capacidad para que se produzcan el movimiento de las dislocaciones, ¿sí? Entonces, virtualmente todas las técnicas de endurecimiento o de resistencia, ¿sí? Descansan en un principio simple, que es la restricción o limitación de los movimientos de dislocación de un material. ¿Para qué? Para endurecerlo y por lo tanto hacerlo más resistente, más fuerte, ¿sí? Más resistente, que soporte un esfuerzo mayor.
Entonces, esas son las técnicas de endurecimiento o de aumento de la resistencia, ¿sí? Entonces, descansan en un principio muy simple, que es restringir o limitar el movimiento de las dislocaciones. Ahora ya ven ustedes por qué es importante estudiar las dislocaciones, ¿sí? Porque cuando uno es estructurero, pues, dice uno, pues el metal, el elemento de la armadura está sometida a una fuerza de tensión de 2500 newton, dividida entre su área de sección transversal, nos da un esfuerzo tal, y ese esfuerzo es menor que el esfuerzo de fluencia. Entonces, el material o el elemento estructural, pues no le pasa nada, no va a ceder, no se va a romper, no se va a fracturar. Pero, ¿qué está pasando adentro del material? Bueno, pues hay una estructura molecular, y esa estructura molecular da la forma a una estructura de cristales. Esos cristales tienen una dirección de deslizamiento, y si yo evito el deslizamiento, pues evito los movimientos de dislocaciones, y entonces hago el material más resistente. Entonces, consideraremos que en metales de una sola fase, el endurecimiento o la resistencia, ¿sí?, la reducción en el tamaño de grano, es importante para mantener solamente una fase. Una aleación de solución sólida, o sea que fácilmente la pueda alear, y el endurecimiento por deformación, o sea que yo la puedo deformar para que se endurezca. Aquí no estamos en clase, sino en clase virtual, pero me imagino que ustedes tienen un clip por ahí a la mano. Entonces vamos a hacer un experimento con el clip, que es un material de hierro cromado o de fierro cromado, que sirve para apilar hojas de papel, pero que también nos sirve para demostrar que el clip se endurece por deformación. Entonces vamos a agarrar la patita del clip, la vamos a doblar solamente la patita del clip, y van a ver que en la primera, en donde da la curva la patita del clip o el clip o parte del alambre del clip, se pone, deja de estar cromada y se pone opaca. Ese opacamiento que se da en el cromo se debe a que la deformación endureció el material, pero también lo plastificó. Sin embargo, se vuelve más dura, de tal suerte que cuando ustedes quieren regresarlo a la posición inicial, a la posición original, el clip ya quedó o ya se hizo más resistente por la deformación que le produjo un endurecimiento a la superficie. Entonces, si ustedes miden o se pudiera medir con durómetros en la escala Brinell o en la escala Rockwell, cualquier escala, van a ver que donde se deformó el clip, pues se vuelve más resistente, aunque ya quedó deformado. El clip ya quedó deformado, y entonces pues es más resistente, ya no lo puedo regresar a la posición original, y si lo regreso a la posición original, pues me va a costar más trabajo que cuando yo lo deformé inicialmente. Esa sería la última
el último enunciado. ¿Sí está claro o no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para el endurecimiento o para el aumento de la resistencia? Ya la mencionamos anteriormente. Una de las estrategias para endurecerlo o para hacerlo más resistente es reducir el tamaño de grano. Reducir el tamaño de grano, ¿qué consecuencias tiene? Pues que las fronteras del grano son barreras, se convierten en barreras o bardas o barreras, sí, más bien barreras, para que haya un deslizamiento. Por lo tanto, una dislocación no ocurrirá o el movimiento de dislocación será más difícil de lograrlo o de lograrse. Entonces, la barrera entre granos, entre fronteras de granos, incrementa la resistencia porque se incrementó el ángulo de desorientación. Ajá. Entonces, entre más granos haya, o entre más pequeños sean los granos, obviamente, pues va a haber más fronteras. Y entonces, al haber más fronteras, pues va a ser más difícil que se dé un deslizamiento. Entonces, es una estrategia reducir el tamaño de los granos. Y a los investigadores Hall, Page, llegaron a la conclusión de que el esfuerzo de fluencia, ¿qué hora es? Ya hasta me emocioné. No sé si ya voy a terminar. 11:28. Todavía me faltan 2 minutos. Entonces llegaron a establecer la ecuación que el esfuerzo de fluencia es igual al esfuerzo inicial o aplicado más una constante de fluencia por la, bueno, sí, es que es la raíz al cuadrado de la distancia entre granos. Entonces vamos a ver, bueno, aquí está, esta es una imagen de cómo está la frontera de grano, y la frontera de grano trata de impedir el movimiento de la dislocación, pues dado que hay muchos granos, y este grano pues está orientado. Entonces aquí el ángulo es grande, el ángulo de desalineamiento entre este grano y entre el grano A y el grano B. Entonces, este es del libro del Callister, pero de un libro de texto de materiales, de tecnología de materiales. Pues ese yo lo tengo. El Van Black lo tenía. De Pearson, donde pues se ve cómo la frontera de grano evita el deslizamiento de la dislocación o el plano de deslizamiento para el movimiento de la dislocación. Bueno, aquí vemos la fórmula de Hall-Page, donde viene el tamaño de grano, que es D, ya me acordé, D es el tamaño de grano, en milímetros, por el inverso de la raíz cuadrada, por KY, que es la constante de fluencia, y el esfuerzo de fluencia. Entonces yo puedo sacar el esfuerzo inicial conociendo K sub índice Y y conociendo el esfuerzo de fluencia, que aquí, por ejemplo, vemos el esfuerzo de fluencia del lado izquierdo está dado, o la resistencia a la fluencia está dada en megapascales, y del otro lado está dado en KSI. Y el diámetro, o el tamaño de grano, perdón, está dado en milímetros a la -1/2, y del otro lado está dado en milímetros. Entonces, aquí vemos que la influencia del tamaño de grano en la resistencia a la fluencia de una aleación de 70% de cobre
con 30% de zinc, pues está aquí graficada. Ajá. Entonces el tamaño el diámetro del grano, si se incrementa el diámetro de grano, vean ustedes, se incrementa el diámetro o el tamaño del grano. Ajá. ¿Qué pasa con la resistencia? Aumenta, ¿no? No, perdón, disminuye y el esfuerzo pues también disminuye, ¿no? El esfuerzo de fluencia disminuye porque aumentó, el tamaño de grano, porque es la raíz menos la raíz cuadrada del tamaño de grano. Ajá. Entonces, vemos que el incremento de izquierda a derecha no es lineal en el caso del diámetro del grano o el tamaño del grano, ¿no? Tamaño del grano, pues siempre se busca un diámetro máximo para saber cuál es la resistencia a la fluencia. Ajá. Bueno, nos vemos mañana en el examen. ¿Hecho? Sí, profe. Y pasen buen día. Igualmente. Hasta luego, profesor. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.